En el Perú actualmente el tamaño del Estado, que lo medimos a través de la recaudación, no solo la presión tributaria, sino otro tipo de gastos que ellos realizan vía deuda y otras herramientas financieras, es más o menos 22% del PBI. Ahora, para un país que tiene ingresos alrededor de los 5.000, 5.500 dólares per cápita, países en similares situaciones tenían un Estado que pesaba menos del 10%. Cuando Estados Unidos tenía un ingreso per cápita de 4.500 dólares, el tamaño del Estado era de 7,5%, ¿no? La media para un país de 5.000 dólares es más o menos 12-13% de tamaño de Estado. ¿Cuál es el problema con un Estado de 22%? El problema es que el Estado ha crecido demasiado rápido y es de una envergadura que no permite, asfixia, si lo podemos poner de una manera coloquial, al pequeño y mediano empresario a hacer negocios, ¿no? Porque el Estado requiere de recursos, en el Perú tenemos más o menos 2 millones de burócratas y empleados estatales, ¿no? Si juntamos ejército, policía, educación y los 18 ministerios, así como todas las organizaciones, son más o menos 2 millones de personas, ¿no? Lo que Adelante propone es una reforma del Estado que está amarrada a, por un lado, redireccionar el gasto social hacia un gasto social que sea eficiente en salud, educación, infraestructura, etcétera, y por otro lado, permitir una mejora del ambiente de negocios a través de un Estado que sea más pequeño, más liviano, menos restrictivo, menos represor de las alternativas individuales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros planteamos es una reducción de los impuestos, por ejemplo, del impuesto a la renta, la eliminación del selectivo al consumo al combustible, la reducción del IGB, del ITF, etcétera, etcétera. Y todo eso estaría destinado a obligar al Estado a reestructurarse a un tamaño adecuado que le permita, por un lado, enfocarse en aquello que se debe de enfocar, ¿correcto? Y en esa envergadura que sea eficiente. Un Estado basado, por ejemplo, en meritocracia, en objetivos, resultados por objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde los 60 hasta el 90, hasta 1990, en el Perú se vendió la idea que más Estado era mejor, que un Estado fuerte, sólido, interventor, que participara en la actividad económica, etcétera, 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 era mejor para todos los peruanos. El Estado peruano llegó a tener en un momento 226 empresas. Y como Estado empresario, como administrador de estas empresas, entre 1970 y 1990 generó pérdidas por cerca de 10.000 millones de dólares, con lo cual nosotros hubiéramos podido cerrar la brecha de infraestructura con Chile en 1/3, o pudimos haber comprado la Sony Corporation, que hubiera sido más rentable para los peruanos, ¿no? Entonces, yo te diría que, por un lado, hay factores ideológicos que han dejado en el peruano promedio la idea de que la solución a los problemas es más Estado. Si de verdad esa fuera la solución, el Estado no debería pesar 22%, sino debería pesar pues 90, 95 o 100%, ¿no? La realidad es que los países se desarrollan porque a los individuos de a pie les permiten lograr sus objetivos, les permiten formalizarse rápida y eficientemente a bajo costo, les permiten hacer transacciones sin que haya un tercero que esté monitoreando si esas transacciones son debidas o no. No estoy hablando, por supuesto, de comercio ilegal, sino estoy hablando básicamente de lo que es la economía informal peruana, ¿no? En el Perú, el 75% de la P es informal. La economía es un poco menor, la economía es más o menos 40 y tantos por ciento, 45% más o menos de economía informal de PBI. Lo que pasa es que el informal es 4 veces menos productivo que el formal. Entonces, a la hora que llevas la PA informal a PBI, cae drásticamente el porcentaje de el PBI informal como total de PBI, ¿no? Regresando a la pregunta, lo que haría a un Estado más eficiente es enfocarlo en aquellas cosas en las que tiene que estar el Estado. Por ejemplo, seguridad interna y externa. Por ejemplo, reducción de la pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, eliminación del analfabetismo y de la anemia ferropénica en niños, de la desnutrición infantil.
por ejemplo, en una adecuada administración de justicia. Entonces, mientras que el Estado está, por ejemplo, ¿no?, gastando recursos en entidades como el Ministerio de la Mujer o el Indecopi, o brindando soporte al desarrollo del cine nacional, ¿no?, mientras que ellos están destinando recursos a cosas que para algunas pequeñas personas puede ser importante. Para el cinéfilo o el cineasta, que nosotros gastemos plata de los peruanos en una entidad como el CONACINE, para ellos específicamente es importante, pero para el pobre de Huancavelica, que no tiene agua, no tiene luz, no tiene comunicaciones, no tiene carretera, no tiene comida, esos recursos no solo le son más importantes, sino a la sociedad total peruana le debería de ser más importante destinar esos recursos a este niño, ¿no? Entonces, el Perú hoy día tiene más o menos un 31-32% de pobreza, ¿no? Sigue siendo, en mi opinión, el principal problema en Perú. Mientras que el Estado peruano esté involucrándose en actividades en las cuales no es competente o no son de su competencia, por ejemplo, Banco de la Nación, ¿no? Entonces se están destinando recursos que de otra manera podrían ser debidamente canalizados en lucha contra la pobreza, en mejoras en la calidad de vida, etcétera, 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 ¿no? Y yo personalmente creo que esto de la economía primaria exportadora es un mito. Así como en los años 60 al 90 se creó el mito del estadio grande como un solucionador de problemas, hoy día se vende, la izquierda básicamente vende la idea de que nuestra economía es una economía primaria exportadora y que por lo tanto todo el desarrollo está sustentado en factores exógenos, básicamente precios internacionales de materias primas, y que si eso se cae, entonces se cae todo y ahí acaba el supuesto milagro limeño. Yo no sé si se puede ver las filminas, si se pueden captar, ¿se podrían captar bien? Mira, cuando uno mira la economía peruana tiene varias características. Ninguna de ellas habla de una economía primaria exportadora. El 42% de la economía del PBI peruano es servicios, ¿ok? Minería es solo el 5%. Cuando uno mira la realidad en otros países, servicios es más o menos el 63% del promedio mundial. Países más desarrollados como Estados Unidos, Japón o cualquiera de la Unión Europea tienen, como ustedes pueden ver, 70, 76, 76% de la economía en el sector servicios. Entonces, en primer lugar, la economía peruana es una economía de servicios. Si uno además suma servicios, construcción y comercio, que son sectores muy afines de la economía, uno tiene 61% de la economía. Entonces, no es cierto que la economía es una economía primaria exportadora. Si nosotros vemos otra gráfica, vemos otra característica de la economía peruana. La economía peruana es básicamente informal. 70% de la PEA es informal, ¿ok? Entonces somos una economía mayormente de emprendedores que deciden hacer a nivel individual distintas cosas: peluqueros, cocineros, lavanderos, jardineros, etcétera, etcétera, etcétera. 75% de la PEA es informal, más o menos 61% del PBI es servicios, comercio y construcción, que viene a ser de alguna manera también servicios. Y si uno mira, otra característica es la baja productividad. La baja productividad de Perú la podemos ver frente a Estados Unidos o frente a Chile. En el caso de la agricultura, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de productividad que es el 3% de la productividad agrícola norteamericana. Y en el caso de servicios, que como hemos visto es la parte del PBI más importante, llega con las justas al 10%. Entonces nosotros tenemos acá una brecha de productividad que está amarrada justamente al sistema político-económico. Mientras que nosotros tengamos una economía en la cual nos tratan de vender la idea de un Estado fuerte que decide, bla, 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 no permite que las decisiones a nivel individual prosperen. O sea, este es un Estado que cuando alguien está comenzando a levantar cabeza, sale por ahí un fusil a matar al pato. Otra característica adicional de la economía peruana es que tenemos una baja calidad institucional. Si uno mira los agregados del Estado de Derecho peruano, desde 1996 a la fecha no hemos cambiado absolutamente nada. Seguimos en 30 como indicador frente al 100 que es el óptimo. En cuanto a corrupción, que tanto se habla que la corrupción en el gobierno de Fujimori, la corrupción del gobierno de Fujimori sin duda fue corrupto.
El problema es que no hemos mejorado, seguimos siendo tan corruptos como en la época de Fujimori, seguimos en una media de más o menos 50. Entonces la economía peruana es una economía que tiene muchas características, ninguna de ellas es la de primario exportadora, lo que significa que si mañana se caen los precios de los minerales y principales commodities, vamos a tener por un lado una reducción sustancial de del recibo por el lado fiscal, tanto por el lado de las materias primas que exportamos como de los agregados de importación. O sea, cuando uno importa productos que están ahorita con altos precios, también recibe más impuestos por aduanas, ¿verdad? Pero a la vez el peruano va a seguir trabajando en algo. O sea, esta idea del mil oficios termina no siendo una broma, sino una realidad, ¿no? El peruano es mil oficios. Entonces, esa capacidad que tiene de recolocarse en el mercado laboral es justamente debido a esta ineficiencia por parte del Estado de revisar la formalización. Cuando yo escucho a algunos analistas locales decir que el Ministerio de Trabajo tiene que ser mucho más fuerte para poder ver dónde está perseguir a los informales, yo me aterro, porque rápidamente lo que lograríamos con eso son tasas de desempleo parecidas a las de Europa, que están ahorita en 20, 21%, cuando la tasa de desempleo peruana es bastante baja, es 6%. Mira, la historia demuestra que hay varios sistemas político-económicos posibles, ¿no? Y no hay ninguno que tenga un bagaje de herramientas más claro, más óptimo para el desarrollo de cualquier país que el de mercados libres con instituciones sólidas. No es solo liberalizar el mercado. A los liberales se nos identifica todo el tiempo como una sarta de ilusos que creen que si entonces no existe Estado y entonces cada uno es libre de hacer lo que quiera, entonces con eso se desarrolla todo. Eso no es cierto, pues, ¿no? Si tú liberalizas absolutamente todo, pero no tienes instituciones sólidas que lo respalden, conviertes a cualquier economía en un Far West, donde el que tiene más recursos pues hace lo que le da la gana. Entonces, lo que nosotros proponemos no es solo la liberalización económica, sino también la mejora sistemática de la calidad institucional. Se nos ha acabado el tiempo. Véanos mañana en el mismo canal, a la misma hora, en Adelante es el Camino. Defender los intereses de los ciudadanos. Junto a Yamil, con el partido adelante, marca por la carretera. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Adelante, pa' que mi Perú se levante y adelante. Bastante corruptos, atorrantes y adelante, pa' que tu dinero te alcance adelante. Vamos a votar adelante.